Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Martínez de la Cruz, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria para el Medio Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional, perteneciente al cuarto semestre, Grupo C. A continuación veremos un poco sobre las implicaciones sociales de la globalización y el neoliberalismo en las comunidades y escuelas indígenas. Empecemos con el término de globalización. Se entiende por globalización la interconexión con otros países para tratar de homogeneizar a una sola lengua, una sola cultura y una sola economía. Sin embargo, neoliberalismo es un movimiento liberal de la cual limita la intervención del Estado en las decisiones económicas. Los indígenas han sido afectados por la globalización porque han intentado desaparecer su lengua, en este caso la lengua indígena. Pero no solo la lengua, sino también la cultura. Es ahí donde empieza una controversia de los indígenas hacia el exterior, porque como podemos recordar, pues los indígenas tienen su propia lengua, su propia cultura, costumbres y tradiciones que los caracterizan, a pesar de que México es un país pluricultural. Es un poco complicado desaparecer cultura por cultura. Sin embargo, con el paso del tiempo, se han ido desvaneciendo muchas lenguas y muchas culturas, lo que implica la pérdida de una identidad. Otra de las desventajas de la globalización es de que de un tiempo para acá los productos que se producen en el campo han perdido su valor, lo que ha implicado a los campesinos o a los indígenas a salir de su propio municipio, comunidad o estado a las ciudades para buscar una mejor calidad de vida, pero mal pagados. Así como también lo que implica que la cultura ha sido modificada porque traen nuevas ideologías de la ciudad hacia los pueblos. Esto ha generado de cierta manera una intervención en la lengua y en la cultura de los indígenas, pero no a favor, sino en contra, llevando a desaparecer poco a poco estas prácticas culturales de los indígenas. El medio que se ocupa o que ocupa el gobierno para desaparecer la cultura es la educación. Esa es la herramienta principal que logra que desde las escuelas enseñen nuevas formas de expresarse, nuevas formas de identificarse como el gobierno quiere. Y la forma es de que pues dentro de las escuelas no se enseña nada de cultura y mucho menos de la lengua. Existe el medio indígena, pero una de las cosas es de que los maestros o docentes que están frente al grupo no conocen exactamente la lengua que se practica, ni mucho menos la cultura. Y los pocos, los que sí conocen, pues son gente que ha sido o se ha ido preparando poco a poco, pero la magnitud es demasiada para cubrir todos los alcances de una educación de calidad dentro de las aulas para el medio indígena. Se enfocan más en las cuestiones básicas de español y matemáticas dentro de las aulas y hacen a un lado la cultura porque no le dan la importancia o consideran que no serviría de nada enseñarles a los niños a estas alturas sobre sus raíces. Sin comentar también, o es necesario mencionar, que el gobierno no ha dotado a las aulas o no hay una infraestructura necesaria para cubrir todas estas actividades sobre la lengua y la cultura en las instituciones educativas, así como no hay material educativo o didáctico. Entonces, un docente indígena no solamente se enfrenta a la falta de infraestructura o a la falta de material, sino también desconoce cuáles son las prácticas que se realizan dentro de la comunidad, lo que lleva
a que lo haga a un lado sin más ni menos. La Secretaría de Educación Pública en México ha creado nuevos estándares para los docentes con la intención de mejorar la calidad educativa en los pueblos indígenas. Una de las características, pues, que el docente debe de hablar una lengua indígena para poder estar frente a un grupo y poder impulsar o revitalizar las lenguas dentro del aula. También con programas de evaluación, que gracias a esto, pues, ya tenemos docentes mejores preparados dentro de las aulas. Sin embargo, hablando del medio indígena, aún falta mucho por hacer. Los docentes se deben de preparar profesionalmente, lo que ha llevado a que el gobierno implemente programas, pero no siempre es parte del gobierno, sino a veces dependerá mucho del compromiso social que tenga el docente hacia la ciudadanía para prepararse profesionalmente día con día. Se habla de que los docentes indígenas también en algunas zonas pues son discriminados o son aislados por hablar una lengua, o definitivamente la Asociación de Padres de Familia no permite que a sus hijos se les imparta esta materia o se les den actividades respecto a estos temas. Es importante reflexionar sobre la importancia de la lengua y la cultura indígena impartida dentro de las aulas, ya que por la globalización van desapareciendo poco a poco, terminando con una sociedad o una cultura que ha dado muchas formas de sobresalir a nuestro país sin la necesidad de aislar a los demás o ignorar a los demás o hacerlos a un lado solamente porque son indígenas. Los indígenas son un poco más abiertos, ya que ellos no rechazan ningún tipo de cultura, sino que se adaptan, las asimilan y las ponen en práctica. Sin embargo, otro tipo de sociedades rechazan a la cultura indígena por eso, por ser simple y sencillamente indígenas. También es importante reflexionar sobre el tipo de educación que se recibe en las aulas, ya que a pesar de tener un plan y programa de estudios, no se lleva a cabo del todo. Se enfocan más en lo básico, en lo que un estudiante debe de saber y no lo que debería de saber para poder subsistir en esta sociedad globalizada. Otro aspecto muy importante es que gracias a la tecnología podemos conocer otras culturas, lo que llevaría a que si se ocupa de la mejor forma esta tecnología, podemos impulsar por medio de las lenguas y las culturas indígenas, pero también nos lleva a conocer otras, lo que podría suscitarse de que los alumnos se interesen en otra cultura y lleven prácticas de otras culturas de otros países y comiencen a perder la suya por no darle el interés o la importancia que se merece. Esto sería todo y muchas gracias.